Hola, soy Pedro Saldaña y hoy les voy a hablar sobre el fin de la Patria Nueva. Esto se trata en el cine de Leguía durante que fue el apogeo y la crisis de la exportación de la materia prima. Durante esta época se crearon partidos políticos y sobre esto nos va a hablar Daniel Sepúlveda, que es un experto en este tema. Sí, bueno, los partidos políticos se empezaron por dos jóvenes, Víctor Hugo de la Torre y José Carlos Mariátegui, que estos jóvenes impulsaron la carrera de Leguía para que llegara al poder y se vieron traicionados al ver que Leguía no cumplió con lo propuesto por ellos, con lo que les dijo que iba a hacer por ellos. Así que Víctor Hugo de la Torre empezó protestas en Cusco y en Lima, provocando así dos muertes de dos jóvenes. Y por eso fue extraditado del país, fue deportado y fue a vagar en Panamá e incluso llegó a México, donde fue en México en 1924 que funda el APRA, que después de mucho tiempo regresa al Perú después de que Leguía es derrocado y termina fundando el 30 de agosto de 1930 el APRA como sección peruana. Y luego José Carlos Mariátegui nació en Apurímac. Y él empezó su carrera como trabajando para el diario La Razón, la prensa, porque luego funda el radio La Razón, funda la revista Mauto, donde se pone a criticar al gobierno de Leguía, pero eso pasó mucho tiempo después. En realidad él empezó siendo un joven que apoyó a Leguía, igual que Víctor de la Torre. Entonces él consigue una beca que lo lleva a Europa, donde conoce a Vladimir Lenin y escucha sus historias de lo que hizo y se siente atraído hacia esa persona. Se siente como uno más de él y quería ser como él, quería que el Perú fuera así como hizo Vladimir Lenin. Y entonces él llega al Perú en 1929, después de mucho tiempo, llega y decide fundar el Partido Socialista, que decide estar en contra de todos los gobiernos, incluso de derecha. Y después, en 1929, un año antes de su muerte, decide escribir los 7 ensayos sobre el Perú, que hablan exactamente sobre una crítica a cada ámbito del Perú. Y fallece en 1930 por una enfermedad que tenía en su pierna desde muy pequeño. Una pregunta, ¿en qué provincia del Perú comenzó el APRA? En Trujillo, La Libertad. Gracias. Durante esta etapa del Perú, todo esto acabó gracias a una crisis. Y hoy estamos con la alumna de Economía de la Universidad UPN, Valeria Sotomayor, la cual nos hablará más de este tema. Bueno, como sabemos, el Perú entró en una crisis económica, puesto que dependía netamente de la economía de Estados Unidos. Y bueno, se dio el crack del 29 y se aisló del mercado externo, por lo que exportaciones como de la lana, algodón y el azúcar bajaron un 69%. Y todo esto se debió a que las empresas extranjeras privadas dejaron de invertir en el Perú, ya que Perú dependía económicamente de Estados Unidos y el crack del 29 hizo que Perú entre en una crisis. Aparte, todo esto también causó el desempleo, el déficit en el sector agrario y en la minería. Aparte, también, aparte los partidos políticos incentivaron las protestas. Sí, como lo mencionas, se dio bastante el desempleo y las actividades dentro de Lima y en provincia se pararon, por lo que muchas familias no podían comprar la canasta básica de alimentos. Por otro lado, la alimentación en los peruanos, sobre todo en los limeños, era a base de carne, pues se consumía bastante lo que es el sancochado, pero gracias a la crisis el costo de carne subió y no podían adquirirla, por lo que se tuvo que cambiar de dieta. Y ahora estamos aquí con el historiador Mauri Cortés, quien nos va a hablar sobre el fin de la Patria Nueva. Bueno, voy a hablarles sobre el levantamiento de Arequipa de 1930, en el cual se desarrolló durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Este levantamiento fue un militar y civil en el cual se desarrolló la ciudad de Arequipa, también conocida como la Ciudad Blanca.
El levantamiento de Arequipa se originó el 20 de agosto de 1930, en el cual Sánchez Cerro era un militar de la Segunda División del Perú, quien lideró grupos militares que sublevaron el partido civil de Augusto B. Leguía. El 25 de agosto de 1930, después de negociaciones y enfrentamientos, Leguía renuncia y se va del país, en el cual entra Sánchez Cerro como presidente provisional y crea su mandato. Y su mandato acaba en 1933, ya que termina muriendo. Bueno, y este fue el reportaje del grupo conformado por Mauri Cortés, Valeria Sotomayor, Daniel Sepúlveda y yo, sobre el tema del fin de la Patria Nueva. En ese tema aprendimos sobre toda la crisis y el final del 11N de Leguía. Gracias.